Buenas noches. Vamos a tocar hoy un asunto que es fundamental para quienes nos inscribimos en el marxismo-leninismo, para quienes buscamos la transformación de la sociedad desde una perspectiva científica. O sea, no nos movemos ciegamente, sino que dominamos las leyes de funcionamiento de la sociedad, particularmente del capitalismo. Venezuela en sus condiciones de país semicolonial y dependiente, y poder comprender todo esto tiene como piedra angular la teoría del valor, la ley del valor formulada por Marx, asunto que siempre en la economía ha sido, desde que ésta existe, ¿no? Siempre ha sido un aspecto fundamental. Aun cuando la economía es una ciencia muy joven, es la más joven de todas las ciencias, aun cuando ya Aristóteles, Xenofonte y otros en la Grecia antigua se plantearon cuestiones de la economía, sobre todo con aquello de la hacienda. Xenofonte con su incorporación de la división técnica del trabajo es un aporte que luce maravilloso pues para esa época haber formulado eso, y más aún la pregunta que se formula Aristóteles, aun cuando una respuesta equivocada, pero formularse la pregunta de por qué dos cosas pueden ser equivalentes ya resulta una cosa asombrosa en una época en la cual no existe un arsenal de mercancías como la que prevalece en el capitalismo. Estamos hablando de la Grecia antigua, estamos hablando de la época de la esclavitud clásica, pudiésemos decirlo así, y ya Aristóteles se planteaba y buscaba una respuesta a este asunto. Terminó en lo crematístico, no dio la respuesta, era lógico que así fuese, independientemente de que refleja que era una mente superior. Tienen que pasar varios siglos pues para que la ciencia económica hiciera su aparición de manera científica, media, el aspecto más avanzado durante este largo periodo, el pensamiento mercantilista, que tiene un elemento, tiene muchísimos elementos, pero tiene un aspecto fundamental, es que el acrecentamiento de la riqueza tiene que ver con el intercambio, de tal manera que las naciones, muy pocas para ese momento, tenían que tener un superávit comercial, tenía que ser más lo que exportan que lo que importan para que se viesen acrecentado su riqueza nacional. Claro, hay cuatro tipos de mercantilismo, pero el que prevalece es el mercantilismo inglés, no tanto el bullonista como el español, pero sí el inglés, y prueba de eso es que es en Inglaterra donde se va a desarrollar la primera revolución industrial. O sea, si yo exporto más de lo que importo, tengo que proteger mi mercado interno, y eso se convierte a la postre, como decía Marx, en la fábrica de fabricantes. Este largo periodo de mercantilismo, 3 siglos aproximadamente, incluso un tanto antes del mercantilismo ya existía esta idea, va a ser superado por William Petty, que incorpora médico de cabecera de Cromwell, guerra civil inglesa a finales del siglo XVII, va a incorporar el aspecto fundamental que le da vida y desarrollo a la ley del valor. El trabajo es la fuente de la riqueza, el trabajo es lo que permite el acrecentamiento de la riqueza. Petty es heredado en su pensamiento positivo por Smith, por Ricardo, incorporan nuevos elementos hasta llegar a Marx, y es Marx quien va a darle la mayor rigurosidad pues, a la ley del valor. Repetimos, el problema del valor es una cuestión, digamos, es la piedra angular de la economía en general y particularmente del marxismo. No podemos comprender la sociedad burguesa, incluso la construcción del socialismo, sin tener un dominio muy profundo de lo que significa la forma valor. Es una cuestión fundamental el dominio a profundidad de la teoría marxista en su aspecto filosófico, económico,
ideológico, etcétera. Y particularmente lo que tiene que ver con análisis concreto del capitalismo, de la realidad que vivimos, el dominio a profundidad de la teoría del valor en general y particularmente de la teoría del valor en Marx. Ubiquemos que la mercancía es la célula de la sociedad burguesa, es la célula en la cual se encuentran las relaciones sintetizadas, las relaciones sociales de producción. Y ese elemento es lo que permite a Marx ubicar que en ella la sumatoria entre el capital constante, el capital variable y la plusvalía, digamos, es lo que determina no solamente la relación capital-trabajo, sino también la manera como se distribuye la riqueza social. No solamente la riqueza en una fábrica, la riqueza en una empresa determinada, sino la riqueza que se establece a escala nacional e incluso a escala planetaria. Por otra parte, en el análisis del valor de la mercancía, nosotros podemos establecer aquello del desarrollo desigual, del desarrollo científico-tecnológico, el componente constante del capital, el componente variable del capital, la participación de cada uno de ellos y cómo es el capital variable, el trabajo vivo, ¿verdad? A diferencia del trabajo muerto o trabajo pasado, lo que incorpora el acrecentamiento de la riqueza, lo que determina el crecimiento y la revalorización de la plusvalía. Entonces no es cualquier cosa el dominio de la teoría del valor. En esa célula nosotros podemos encontrar las determinaciones fundamentales del desarrollo del régimen de producción capitalista. Podemos explicarnos la competitividad de una fábrica en relación con otra, produciendo un mismo producto, la competitividad que tiene China hoy día en relación con Estados Unidos, bueno, y pare usted de contar, o sea que no es cualquier cosa el dominio de la forma valor. Engels, refiriéndose a Marx en el célebre discurso ante su tumba, dice lo siguiente: así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. Cierro comillas. Ese es el descubrimiento general más importante que hace Marx, ¿no? La ley del desarrollo humano, las leyes del materialismo histórico, ¿no? Y particularmente aquello de que el ser social determina las formas de conciencia, que nos permite explicarnos incluso la vigencia misma de un partido como el nuestro. Más adelante dice Engels, pero no es esto solo. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. Marx descubre la ley de la plusvalía. Para descubrir la ley de la plusvalía incorpora un elemento fundamental y es la diferencia claramente establecida entre lo que es trabajo vivo y trabajo muerto. El trabajo vivo, el trabajo del obrero, es lo que agrega nuevo valor y a partir de ahí es que puede establecer la forma cómo se distribuye esa riqueza incorporada por el obrero, una parte para el capitalista, el trabajo excedente, o sea, la plusvalía que arranca del proceso de explotación, y una parte para el obrero, que es lo que le permite su reproducción. Entonces ahí están las relaciones sociales de producción, de tal manera que no es cualquier cosa el análisis de la forma valor. Además que la forma valor
su comprensión y la asunción de que solamente su superación, que es la superación de las relaciones capitalistas, las relaciones de clase, las diferencias sociales, ¿verdad? Es lo que, digamos, es la meta pues, estratégica, es el rumbo estratégico de los comunistas. La construcción del socialismo supone la desaparición de la forma valor y esa desaparición es un proceso que se va dando en el seno del socialismo. Entonces el problema del valor no solamente alude a la destrucción de las relaciones burguesas, a su superación positiva, sino también alude a la manera como tiene vigencia aún en condiciones del socialismo y cómo usarla, cómo domeñarla en función de las nuevas relaciones sociales de producción basadas en la solidaridad. El obrero crea la riqueza, el proceso de transformación de la naturaleza es lo que distingue a la clase obrera del resto de clases y sectores sociales. O sea, la transformación, la relación directa del obrero con el objeto de trabajo, ¿verdad? Es lo que daba origen en condiciones del capitalismo del proletariado, ¿no? Y no todos los trabajadores están en una relación directa con el objeto para transformarlo, ¿no? Con lo que brinda la naturaleza. Por eso aquello de que las fuentes de la riqueza son la naturaleza y el hombre trabajador es un elemento fundamental pues, para la comprensión de lo que son las relaciones sociales de producción en genérico. O sea, el hombre es una especie que aparece precisamente bajo esa premisa, bajo esa condición. La relación con la naturaleza, la transformación de la naturaleza para ponerla a su servicio. Y eso es lo que permite una distinción clara en general entre lo que es trabajo, o mejor dicho, genérica entre lo que es trabajo productivo e improductivo. Pero en el capitalismo el trabajo productivo y el trabajo improductivo, término descubierto, mejor dicho, realidad o categoría pues descubierta por Smith, es diferente. O sea, es productivo aquel trabajador que transformando la naturaleza, ¿verdad?, crea plusvalía, se inscribe, Smith lo decía de otra manera, lo decía en genérico en cuanto a la creación de riqueza, pero Marx profundiza en este elemento y va a desarrollar la teoría según la cual, con rigurosidad científica, es el obrero, ¿verdad?, que revaloriza el capital, el trabajador productivo, de tal manera que distinguir trabajo productivo y trabajo improductivo también significa distinguir lo que es la clase social destinada a la transformación revolucionaria de la sociedad hasta la extinción de las clases sociales. No es un elemento peyorativo, es una categoría que hereda Marx de Smith, pero que tiene rigurosidad, pues, o sea, el trabajador productivo crea plusvalía, revaloriza, ¿verdad?, la plusvalía en el proceso de trabajo, y esa plusvalía es la que va a distribuirse, y en ese proceso de distribución una parte de esa plusvalía va a derivar, por ejemplo, en el salario de los trabajadores improductivos dependientes del Estado en todas sus instituciones, pero también hay un trabajador improductivo en otros sectores que no tienen que ver con la administración pública o el aparato de Estado, como es el trabajador por cuenta propia que, digamos, su trabajo vivo lo incorpora en el proceso de trabajo, pero no hay una revalorización a otro. Esa es la distinción, y esa distinción es fundamental porque es lo que permite ubicar la naturaleza de clase del Partido Comunista. Toda mercancía
supone un valor de uso. O sea, toda mercancía tiene que servir para algo, tiene que tener utilidad. Toda mercancía tiene que ser destinada para el trabajo, o sea, algo que no, perdón, tiene que ser destinada para el mercado. Algo que no se destina para el mercado no es mercancía. Nosotros podemos trabajar en nuestra casa para alimentarnos, desgraciadamente, con aquel tedioso ejercicio de la cocina cotidiana, pero eso que nosotros producimos es para comer, eso no está destinado para el mercado. Este, lo que está destinado para el mercado, o sea, es la misma actividad, pues, ¿no? A esa gente que le gusta ese horrible oficio de la cocina, ¿verdad? Que le gusta cocinar, entonces hace manjares exquisitos para consumirlo, eso no es mercancía. Pero si esos mismos manjares exquisitos los destina para el mercado, los convierte en mercancía. Entonces la mercancía es algo que se trabaja para ser destinado al mercado. Y tiene utilidad, tiene trabajo y tiene utilidad. Esa relación dialéctica entre valor de uso y valor de cambio está inscrita dentro de esa dinámica desde que aparece la especie humana de tener bienes que satisfacen necesidades y la creación de necesidades que conduce a la producción de bienes cada vez más avanzados, que bienes que, bueno, que resumen desarrollo. Ese proceso de acumulación ininterrumpido, pues de que aparece la especie hasta el sol de hoy, también supone, o sea, esa acumulación también supone la creación de necesidades y de bienes que la satisfacen, ¿no? Esa es la historia, pues, de los bienes. En el capitalismo no es solamente no es en genérico de los bienes, sino de las mercancías, ¿no? Y esas mercancías, bueno, digamos, cada vez más avanzadas, sobre todo en este mundo moderno, podemos apreciarlo claramente, pues, ¿no? Con la innovación, la obsolescencia de los celulares, de las computadoras y de tantas cosas más, ¿no? Y la mercancía, el valor de cambio de la mercancía está determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y a su vez ese tiempo de trabajo socialmente necesario está determinado por el desarrollo científico-tecnológico, y el desarrollo científico-tecnológico a su vez tiene ese espolón que supone la competencia capitalista. Capitalista que se rezaga, produce más caro, con más valor, por lo tanto no es competitivo. Capitalista que produce más barato, con menos valor, por el desarrollo científico-tecnológico, se hace más competitivo. Repito, más trabajo es más valor, más trabajo es más valor, es más precio, pierdes competitividad. Menos trabajo, menos precio, te haces más competitivo, tiene menos valor esa mercancía. Tiempo de trabajo socialmente necesario en condiciones históricamente determinadas. Eso, bueno, qué sé yo, pues cuál es el país latinoamericano que más se ha rezagado científica y tecnológicamente en América Latina. Venezuela. Por eso es que todo lo venezolano tiene que ser más caro. O sea, todo lo que nosotros producimos tiene menos capacidad competitiva, pues. Pero bueno, esa relación tenemos que tenerla presente. Y toda mercancía se resume en una fórmula matemática que a su vez esa fórmula matemática o resume las relaciones sociales de producción. K más B más P, o K más V más P. K, capital constante. B, le decían o le dicen todavía B pequeña, o V como arrogantemente le pusieron los españoles. Y P, K más B más P. O sea, capital constante, capital variable, que es el salario, y la plusvalía. Capital variable, tiempo de trabajo necesario. Una cosa es tiempo de trabajo socialmente necesario y otra cosa es tiempo de trabajo necesario. Tiempo de trabajo socialmente necesario es el que requiere la mercancía para su producción.
Tiempo de trabajo necesario es el tiempo de trabajo que el capitalista le paga al trabajador en forma de salario. Y P es trabajo excedente, es la parte del tiempo de trabajo que se apropia el capitalista como dueño de los medios de producción. Ahí están las relaciones sociales de producción. K más V más P. Y la riqueza social se refleja en esta sumatoria. O sea, toda mercancía tiene eso, pero también en un país el presupuesto, ¿verdad?, se configura con base en eso. O sea, la sociedad venezolana, nosotros podemos hacer una sumatoria, ¿verdad?, de lo que se destina en capital constante. En contabilidad social le ponen el rimbombante nombre de formación bruta de capital fijo. Eso es capital constante, salario, todo lo que se paga en salario, y plusvalía y la distribución de plusvalía, porque la plusvalía es lo que se apropia el capitalista, pero esa plusvalía se distribuye en renta de dinero, en impuestos sobre la renta, en renta de suelo, en todas las rentas. Ahí está la riqueza nacional. La riqueza nacional también está en K más B más P. La riqueza mundial se expresa también en K más B más P. Cada empresa, K más B más P, cada sociedad, su riqueza nacional se expresa de esa manera, y ahí se expresa entonces la lucha de clases y la lucha por cuánto se destina al salario, cuánto se destina al capitalista, cuánto se destina al terrateniente, cuánto se destina a la banca, cuánto se, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se distribuye la riqueza, y que en última instancia, ¿cuál es el creador de la riqueza? El creador de la riqueza es el trabajador productivo, como dijimos antes. Esa diferencia entre trabajo productivo y trabajo improductivo es fundamental para poder comprender que es el proletariado el sujeto histórico para la transformación revolucionaria de la sociedad burguesa, y es la razón por la cual Bandera Roja es un partido de los trabajadores, un partido de la clase obrera. Esa puja entre capital constante y capital variable por aumentar la plusvalía o por aumentar el salario, por mejorar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿verdad?, se ve en la cotidianidad. Y esa cotidianidad también se resume en una fórmula matemática. Primero, la cuota de plusvalía. Y a partir de la cuota de plusvalía, si es 50%, 60%, 100%, cualquiera que sea la plusvalía, en esa cuota de plusvalía, la distribución de la plusvalía va a determinar que parte de esa plusvalía sea ganancia capitalista, que parte de esa plusvalía se convierta, ¿verdad?, se convierta, por ejemplo, en impuestos sobre la renta, a partir de lo cual se crea, ¿verdad?, el presupuesto de ingreso y la manera como se distribuye el presupuesto de ingreso, y en ese presupuesto de ingreso va a estar contemplado el salario de los trabajadores improductivos. La riqueza social, entonces, que nace de la clase obrera, de la clase que crea bienes que satisfacen necesidades, bienes y servicios, esa riqueza, su parte de su plusvalía se va a convertir en impuestos sobre la renta, en ingreso nacional sumado al ingreso o la parte del ingreso que se corresponde con el impuesto al valor agregado, donde parte de ese impuesto al valor agregado también sale del bolsillo del trabajador productivo. O sea que en las cuentas nacionales nosotros vamos a ver claramente expresada esa fórmula de matemática de K más V más P. El valor va a sufrir, pues, variaciones, fluctuaciones, pero su tendencia siempre es ascendente, o mejor dicho, descendente. O sea, en la medida que se incrementa la composición de capitales, o sea, en la medida que producto de la competencia capitalista aumenta las innovaciones científico-tecnológicas, en esa misma medida el valor de las mercancías tiende a descender.
tiende a descender el valor de la mercancía y a su vez tienden a ser de más calidad, cada vez de más calidad esas mercancías, independientemente de la obsolescencia, independientemente de muchas manipulaciones pues, que hace el capitalista para, digamos, acelerar pues, el proceso de rotación de capital. Tiene que ver con otros elementos, pues, ¿no? Reseñados claramente en el tomo 2 del Capital. Pero las mercancías van a sufrir esa tendencia, eso tiene un carácter absoluto, a menos que sucedan pues cosas que rompan con el principio ceteris paribus, a menos que haya una guerra, a menos que haya o una circunstancia como la que vive Venezuela, pero de resto condiciones naturales, evidentemente que esa tendencia es dominante, es absoluta, y las mercancías tienden a ser cada vez de más calidad, a menor precio, porque tienen menos valor, sobre todo porque tienen menos trabajo vivo, o sea, menos trabajo humano en relación con el trabajo muerto. Pero eso tiene un límite porque siempre tiene que haber trabajo humano, por eso que esa idea del fin del trabajo es un absurdo en condiciones del capitalismo. Entonces aumenta la composición de los capitales, aumenta el desarrollo científico-tecnológico, pero también aumenta la división técnica del trabajo, o sea, los grados de especialización. Hay una película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, donde vemos claramente cómo ese proceso se va realizando, ¿no? Cómo el obrero se especializa en un aspecto cada vez más pequeño del proceso de trabajo. Y en tercer lugar, también hay una intensidad en el uso de la fuerza de trabajo, sobre todo en determinadas condiciones en las cuales hay un rezago, supongamos, de una rama en relación con otra, de una empresa en relación con otra, que le impide, pues, digamos, renovar sus equipos, y son casos muy particulares, ¿verdad? Y tiene que hacer uso de una mayor intensidad pues, de la fuerza de trabajo para seguir manteniendo la competitividad. Entonces la competencia capitalista va acompañada pues, de estos elementos que hacen que el capitalista mantenga su competitividad. Ahora bien, en la medida de que eso se da y eso abarca los bienes que permiten la reproducción de la fuerza de trabajo, eso conduce a que el valor de cambio de la mercancía fuerza de trabajo también tienda a descender. Y al descender el valor de cambio de la mercancía fuerza de trabajo, entonces también, digamos, hay una caída del salario, o sea que el hecho de que caiga el precio, supongamos, de los alimentos, eso no significa que los obreros ahora van a utilizar ese remanente que les puede quedar en el uso de su salario, en la realización de su salario, para adquirir otros bienes, no. Disminuye el precio de los alimentos, eso va a significar que va a disminuir tendencialmente el precio de la fuerza de trabajo, el precio de esa mercancía. Las fluctuaciones de la mercancía fuerza de trabajo tiene muchas determinaciones, tiene que ver con el problema del dinero. Supongamos que caiga el precio del oro, eso va a tener una repercusión en la economía. Si sube el precio del oro, eso va a tener una repercusión en la economía, porque el dinero entonces se va a hacer va a tener pues más poder adquisitivo o menos poder adquisitivo. Eso va a determinar del valor de cambio que tenga el oro, y su representación en el papel moneda va a tener una repercusión en la economía. Y de igual manera va a afectar el precio de la fuerza de trabajo, el comportamiento de los precios de todas las condiciones pues, generales para su reproducción, alimentación, servicios, etcétera, ¿no? Entonces esas son las variaciones que se producen en el valor de cambio de las mercancías.
Bueno, decía anteriormente que junto con la plusvalía, el descubrimiento de que el trabajo vivo agrega nuevo valor, es un aspecto fundamental en la teoría marxista, ¿no? Y nos lleva al mundo también de la ética. O sea, si los trabajadores son los que crean la riqueza, si los trabajadores son los que agregan nuevo valor, no es la máquina la que agrega nuevo valor, la máquina y los medios de producción agregan justo su valor, por eso Marx lo denomina capital constante, y el trabajo vivo lo que se invierte en él es capital variable, porque hace variar el valor. O sea, hay un acrecentamiento, ¿no? El capitalista invierte en el proceso de producción, supongamos 100, pero vende o realiza la mercancía en 120. De algún lado salió esos 20 nuevos después del proceso de trabajo, hasta llegar a la esfera de la circulación en el acto de la venta, ¿no? ¿De dónde surgieron esos 20? ¿De la máquina o del trabajador? El costo de producción son 100, incluyendo dentro del costo de producción lo que significa el trabajo humano, pero esos 20 se los apropia el capitalista en forma de plusvalía realizada a la mercancía. Entonces, este descubrimiento de que el trabajo vivo es lo que agrega nuevo valor es lo que lleva a la plusvalía. Marx lo define en el capítulo 6 inédito, en el Capital también, pero en el capítulo 6 inédito es mucho más amplio en su desarrollo, el fluido de esa energía, el trabajo físico, el desgaste físico y mental, ¿verdad?, del trabajador. Eso es lo que agrega un nuevo valor, y en una jornada de trabajo al trabajador se le paga, supongamos, la mitad de la jornada. O sea, si diariamente en 8 horas de trabajo le pagan de 100, le pagan 50 se los apropia el capitalista. Es una plusvalía, una tasa de plusvalía de un 100%, ¿no? Entonces, esos 100 que está agregando el trabajador, eso supone un desgaste. Y a diferencia de la máquina, después del proceso de trabajo, entonces el trabajador tiene que seguirse reproduciendo. Incluso si el trabajador queda desempleado, tiene que seguirse reproduciendo. La máquina simplemente se paralizó, o los medios de producción en general simple y llanamente tuvieron un lapso, o sea, qué sé yo, después de las 8 horas, a menos que sean esas grandes empresas que trabajan las 24 horas, y sin embargo, durante un periodo simple y llanamente le separan las máquinas para mantenimiento y bueno, y no pasa nada. Pero el trabajador no, el trabajador tiene que seguirse alimentando, tiene que seguir atendiendo a los hijos, o sea, se tiene que seguir reproduciendo. Y la única manera de reproducirse es trabajando, es vendiendo su fuerza de trabajo, y eso es una particularidad de la esclavitud burguesa o la esclavitud capitalista, de la esclavitud de la antigüedad clásica, ¿no? O sea, en la antigüedad es un tercero el que vende esa fuerza de trabajo. En el capitalismo el trabajador motu proprio se vende al mejor postor, ¿no? Y por lo regular la oferta de fuerza de trabajo es mayor que la demanda, y por eso es que el salario por lo regular tiende, ¿verdad?, a colocarse por debajo de su valor de cambio, ¿no? Entonces, el trabajo vivo, lo que agrega nuevo valor, también nos aproxima a una idea ética. Si agrega nuevo valor, ¿cuál es la razón por la cual es explotado? Bueno, por la relación de propiedad que tiene el dueño de los medios de producción. Por esa condición es que le permite explotar al trabajador. Ese fluido de trabajo, no es un acto de fe, eso tiene una expresión matemática, y esa expresión matemática,
¿verdad? Nosotros podemos apreciarla, digamos, internacionalmente, nacionalmente, localmente. O sea, nosotros, eso no es una, hay una tendencia también a la media universal. Sin embargo, su realización es concreta. Una cosa es concreta no solamente bajo el punto de vista del salario, sino bajo el punto de vista de las condiciones de reproducción, las condiciones de reproducción de un obrero en un periodo histórico en relación con otro, las condiciones de reproducción de un país en relación con otra. Y entonces esas variaciones, digamos, hacen que la dinámica de la lucha de clase también sea concreta. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que en estos momentos se abre un periodo en el mundo capitalista en la contradicción capital-trabajo que puede colocar a la clase obrera al frente de las luchas que se desarrollan, tiene que ver con la crisis general que se viene desarrollando, y esa lucha que puede comenzar siendo una lucha reivindicativa, o sea, se inscribe dentro de un momento táctico, puede derivar en una cuestión de naturaleza estratégica si logramos ubicar ese elemento ético, político, histórico del papel de la clase obrera en la transformación revolucionaria de la sociedad, bajo aquella consigna: si creamos la riqueza, queremos la asunción del poder, ¿no? Entonces, este conjunto, pues, de disquisiciones que tienen que ver con lo meramente económico tiene una derivación política. Y no solamente tienen una derivación política, sino que tienen que ver con la creación de conciencia para desfetichizar lo que son las relaciones de producción, la percepción que se tiene en relación con las relaciones sociales de producción capitalista. O sea, el fetichismo de la mercancía, que no es más que la cosificación de las relaciones humanas, de las relaciones entre las personas, y la humanización en la relación entre las cosas, también encierra el encubrir lo que significa el trabajo vivo como fuente de nuevo valor. Entonces, desfetichizar significa, ¿verdad?, establecer que toda mercancía es una relación social de producción, y establecer de igual manera que, siendo una relación social de producción, esa mercancía, la riqueza nacional, la riqueza de la humanidad, ¿verdad?, es el resultado del trabajo humano. Eso tiene una connotación política, no solamente para la destrucción de las relaciones capitalistas de producción, sino también para la construcción de una nueva sociedad. A propósito de la caída del precio del petróleo West Texas, el marcador, uno de los principales, el principal marcador del petróleo estadounidense, a menos $35 el barril en días pasados, bueno, se generó una polémica en relación con este asunto del precio y también del valor. Eh, Seguí la interpretación que le daba un economista argentino, de apellido Astarista, creo que es Astarista, no recuerdo exactamente bien, y en general me pareció acertada su respuesta, salvo en el hecho de que no trabaja lo atinente a lo que es la destrucción de valores. Mientras sucedía esto en Estados Unidos, también se da otro fenómeno, también en Estados Unidos y Canadá, y es que los productores de leche comenzaron a botar leche, ¿no? O sea, ha sucedido en varios momentos históricos con el café, con el cacao, con ese tipo de productos, que ante la caída del precio, como resultado del incremento de la oferta o de caída de la demanda, en todo caso la oferta es más fuerte que la demanda, hay variaciones en el precio, pero no del valor. Y al haber variaciones de precio que conducen a que merme el beneficio, o que el beneficio no desaparezca,
haya pérdida, entonces el productor se ve impelido a destruir ese tipo de mercancías, ¿no? Entonces, pero el valor de la mercancía no desaparece. Hay otro tipo de mercancía que se preservan mientras mantengan su valor de uso. Vale el caso del armamento atómico, que lo tienen resguardado. Ese armamento atómico, bueno, mantiene su valor de uso y resume un valor de cambio. Son mercancías que están allí, están cumpliendo con su función en tanto que son armas disuasivas. Y así podemos poner muchísimos ejemplos al respecto, ¿no? Y por otra parte, hay momentos en los cuales las variaciones en el valor de una mercancía conducen a variaciones de la misma mercancía, digamos, en el pasado. Para el caso del oro. El oro ha fluctuado en su valor de cambio en relación con la plata, por ejemplo. Hay momentos en los cuales la plata se ha colocado su precio por encima del precio del oro. Como resultado del costo de producción, se incrementa el costo de producción de la plata, disminuye el costo de producción del oro, o sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Eso ha conducido a que a momentos el oro haya tenido un precio menor que el de la plata. Posteriormente, bueno, se incrementa el tiempo de trabajo socialmente necesario del oro y aumenta en relación con, con la plata, pues, ¿no? Entonces, igual sucede actualmente con el Bitcoin. El día pasado, creo que fue el 10 de mayo, se produjo este movimiento, el halving, y eso condujo a un incremento en la producción del Bitcoin. Por lo tanto, la tendencia es que el precio del Bitcoin se coloque por encima de los $10,000. No por un problema de oferta y demanda, sino básicamente porque el costo de producción del Bitcoin se acaba de incrementar. Bueno, igual sucede con la mercancía fuerza de trabajo. Su valor de cambio fluctúa en términos reales y también en relación con el precio. Fluctúa en el valor de cambio por el tiempo de trabajo socialmente necesario, en tanto que los bienes y servicios que permiten la reproducción del trabajador, bueno, su valor de cambio aumenta o disminuye, ¿no? Supongamos que cae el precio de los alimentos como resultado de un incremento de la productividad del trabajo, de la composición orgánica, de todo ese conjunto de elementos. Eso trae como consecuencia que el tiempo de trabajo socialmente necesario de ese tipo de bienes que permiten la reproducción del obrero descienda. Al descender, desciende el salario de los trabajadores. O sea, hay variaciones en el precio, pero como resultado de variaciones en el valor de cambio de la mercancía en cuestión. Pero cuando son fluctuaciones como resultado de variaciones de oferta y demanda, la cosa es diferente. Vale el caso en Venezuela. En Venezuela la oferta de fuerza de trabajo es muchísimo mayor que la demanda, como resultado de la crisis, el desempleo enorme que existe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son parte de las cosas que tenemos que tomar en consideración para el análisis de la situación concreta venezolana y del mundo y del capitalismo mundial, entre los cuales tenemos que establecer la conexión que existe con el salario, o sea, condiciones de reproducción de los trabajadores improductivos. El hecho de que sean improductivos no significa que no están encuadrados o enmarcados dentro de esas condiciones de reproducción, simplemente que el salario de los trabajadores improductivos o son motu propio, lo que determina el mismo trabajador, o son el resultado del poder adquisitivo del sector. Por ejemplo, el caso del servicio doméstico, eso tiene que ver con las condiciones de los sectores medios y de la burguesía, que son los que pagan este tipo de servicios, ¿no?
una de las contradicciones del régimen de producción capitalista es la tendencia a la socialización del proceso productivo y la apropiación privada del producto. Es más, uno de los gérmenes del socialismo que se encuentra en el capitalismo es precisamente ese elemento, ¿no? Y es el resultado del proceso de acumulación, la ley general de la acumulación. La ley general de la acumulación conduce a la formación de las clases sociales, y dentro del proceso de acumulación, dentro de la ley general de la acumulación, se da un proceso de concentración de capitales y de centralización de capitales. La centralización de capitales es lo que determina ese proceso de socialización del proceso productivo. Entonces, mientras más socializante es el proceso productivo, más privado se hace la apropiación del producto social, ¿no? Que a su vez alimenta todavía más la centralización de los capitales, y de allí deriva pues el proceso de monoproducción, bueno, también plasmado pues en esos capítulos del capital, ¿no? Entonces, por eso es que se convierte en un germen de la destrucción del régimen de producción capitalista, y es la base a partir de la cual en el socialismo ese proceso de socialización de la producción facilita, ¿verdad?, el proceso de socialización del producto social, ¿no? De tal manera que uno de los elementos principales en la construcción del socialismo tiene que ser el proceso de concentración. Por cierto, eso es una de las tantas contradicciones de la posición de Mao Zedong con Stalin, a propósito de lo que significa la acumulación, concentración y centralización de capitales en el socialismo. Eso por una parte. En relación con la ley del valor en el socialismo, una cosa es que sigue existiendo la forma valor, y otra cosa es que la forma valor se deje libre, o sea, que se le abran, ¿verdad?, los cauces para que siga desarrollando, que es la posición que tuvo Mao Zedong en esa polémica con Stalin, ¿no? Por el contrario, tanto la polémica que desarrolla el Che Guevara con Charles Bettelheim, Paul Millet y otros economistas de la época, en eso lo maneja correctamente, y también lo maneja correctamente Stalin, claro, Stalin en teoría y en la práctica, ¿no? Una cosa es que siga imperando la ley del valor, y otra cosa es que se le dé curso y siga su desarrollo. De lo que se trata es de domeñar la forma valor. Y el elemento más importante para dominar la forma valor no está en la esfera de la producción, sino en la esfera de la producción. El motor o la función de la producción del capitalismo es la producción de plusvalía. La producción de plusvalía conduce a la formación, a una forma de conciencia social, y esa forma de conciencia social es el egoísmo, es el individualismo. La socialización del proceso productivo conduce más bien a la solidaridad en la producción, de tal manera que una de las formas para enfrentar la forma valor es en el proceso productivo, es en la solidaridad de los trabajadores, ya no solamente para las reivindicaciones propias de la clase, sino también para el proceso de producción, para aumentar la productividad, el control obrero, etc. Y dentro de eso, el incremento de la producción y las leyes de la construcción del socialismo, bueno, la producción de la industria pesada por encima de la industria liviana y la industria ligera, sin descuidar la producción principalmente en función del futuro, sin descuidar el presente, etcétera. O sea, las leyes de la construcción del socialismo que conducen a una revolucionarización ya no solamente de los medios de producción, sino en general de las fuerzas productivas y de las distintas ramas de la producción, que van reduciendo las diferencias entre el capital, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, el trabajo en la ciudad y el trabajo
y el trabajo en el campo. O sea que reducir la acción de la forma valor se da en primer lugar en la esfera de la producción y en segundo lugar en la esfera de la circulación. Y en la esfera de la circulación no solamente con la determinación de políticas salariales, sino también con la determinación de una política de precios que coloque el precio de los productos de primera necesidad por debajo de su valor y los productos suntuarios muy por encima de su valor. Bueno, la ley del valor forma parte o es la piedra angular de la economía política marxista, de la ciencia económica, y junto con ella, bueno, hay una cantidad más o menos importante de leyes que nos permiten a nosotros comprender la sociedad burguesa, definir la situación concreta y a partir de establecer los lineamientos pues, generales de cada situación concreta, definir la táctica del partido. En términos mucho más amplios, nos permite definir una estrategia, o sea, el análisis de la estructura económica, el desarrollo del capitalismo, las relaciones interimperialistas, la relación en este caso de Venezuela con el imperialismo, la estructura económica, o sea, el conjunto de relaciones sociales, de clases y de relaciones sociales de producción en nuestro país. O sea, todos esos elementos nos permiten a nosotros definir el programa, pero eso es ciencia económica. Y los problemas concretos, pues los problemas concretos que se van dando, sobre todo en una sociedad tan cambiante como la venezolana, ¿no? Que cada día pasa una cosa por allí que nos obliga pues a dar respuesta, sobre todo cada vez que hay un aumento de salario, eso que llaman aumento de salario, entonces salimos a responder que eso no es aumento, que eso es compensación, porque es compensación. Bueno, cuando escribimos algunas cosas sobre que el salario real de Venezuela no tenía nada que ver con el salario mínimo decretado por el gobierno y por qué lo decíamos, eso bueno, con alguna gente hubo que discutir esas cosas porque, bueno, en fin, o problemas como la inflación, pues ese asunto de la inflación es pero recurrente, el problema del papel del oro. Todavía muchísima gente repite bueno, que el patrón oro y que dejaron de usar el patrón oro y ahora están volviendo al patrón oro. Nosotros desde hace muchísimos años hemos dicho que el patrón oro nunca se ha ido, porque todo eso tiene que ver con la ley del valor. Pues. El problema de los precios, el problema del salario, el problema del dinero, todas esas cosas tienen que ver con la ley del valor. O sea, la ley del valor es una cosa que te permite comprender muchísimas cuestiones pues, de la cotidianidad, del mundo capitalista. La ley del valor te permite explicar por qué Estados Unidos se rezagó en relación con China. Y mira que eso no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, la ley del valor es un asunto que nosotros tenemos que verla con muchísima seriedad, pues, ¿no? Alguien que estuvo en el partido hace muchísimos años decía que sin la comprensión de la teoría marxista, la teoría económica marxista y particularmente de la ley del valor, era prácticamente imposible definir pues, una política acertada. En ese momento hubo algo de polémica. Yo estuve de acuerdo con ese compañero. Hoy día más que nunca estoy de acuerdo con él. Porque, bueno, la experiencia nos indica que solamente a través de la ciencia económica y específicamente partir de la forma valor es como nosotros podemos comprender a la sociedad burguesa. Es como podemos comprender las relaciones sociales capitalistas e incluso es como podemos preservar científicamente la naturaleza de clase del partido. O sea, nosotros somos un partido del proletariado porque estamos identificando no solamente que el proletariado es el creador de la riqueza, sino que también es el trabajador productivo. Por eso la diferencia que siempre hemos hecho entre lo que es Bandera Roja como un partido de la clase obrera y hablar en términos más genéricos, ¿verdad?, de lo que significa los trabajadores. Hay partidos que han asumido la condición de trabajadores, buscando darle un mérito a lo que significan los trabajadores improductivos.
Pero el trabajo improductivo no supone una cosa, no tiene por qué tenerla, pues una connotación peyorativa. Quien acuñó el término fue Adam Smith y bueno, así se hereda, así se heredó, así lo heredó Marx y Engels y bueno y se sigue utilizando como tal, ¿no? Entonces este asunto, cuando decimos que la ley del valor nos permite a nosotros ubicar la esencia de las relaciones sociales capitalistas de producción, digamos, es un elemento fundamental para la definición de política, de la táctica, de la estrategia, etcétera, y también este asunto de la ley del valor en condiciones del socialismo. Hay un compañero por allí que critica mucho este ciudadano Ernesto Guevara de la Serna, cosa que es correcta en algunas críticas que se hacen, pero si algo tenía claro el Che es que para la construcción del socialismo era imprescindible digamos, la superación de la forma valor y el domeñamiento de la forma valor en la construcción del socialismo. Tal vez la tragedia o una de las tragedias teóricas del Che, teórico-prácticas del Che, era precisamente este problema de la forma valor en el socialismo. La polémica que podemos ver nosotros entre la posición de Stalin en problemas económicos de la construcción del socialismo y Mao Zedong, unos escritos que hay por allí de Mao Zedong cuando la revolución cultural, que Mao negaba, prácticamente justificaba la acción de la ley del valor en el socialismo. De ahí es que uno ve el germen a partir del cual se restaura el capitalismo en China, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. O sea, la comprensión profunda de la forma valor en condiciones del capitalismo y en condiciones del socialismo es una preservación de la naturaleza proletaria del Partido Revolucionario. Bueno, espero que con estas cosas podamos hacer alguna discusión. Por lo regular estas cosas no traen mayores discusiones. Ojalá que hayan estudiado un poquito esos materiales, que por cierto son materiales que fueron elaborados principalmente para obreros. Y a lo mejor ¿cómo se llama? La cotidianidad o no que tengamos en ese tipo de lectura nos permitirá una comprensión mayor o menor de esos textos, pero sí creo que por algo tenemos que empezar. Esas son las cuestiones más elementales para poder entrarle a cuestiones un poquito más densas, sobre todo en un partido que tiene que cultivar la teoría revolucionaria, comenzando por la economía política científica. Muchas gracias.